Saludes, señoros, soy un señor de Logroño y hoy vamos a hablar de las posibilidades que nos puede dar las próximas elecciones de cara a conformar gobierno. No sin antes decir que Sánchez lo ha montado todo de puta madre, porque desde que tomó posesión con la moción de censura hasta el día que va a tomar posesión el próximo candidato va a transcurrir un año y un día, con lo cual va a cobrar de puta madre. Bien, empezamos, por ejemplo, diciendo cuál es el modelo que tiene España de gobierno. Pues en España, con nuestra Constitución del 78, que sabemos fue refrendada por el rey el 29 de diciembre del 78, lo que estipula es que nosotros votamos a cámaras y luego el Poder Legislativo, que sería el Congreso y el Senado, concretamente el Congreso, elegirían al representante de gobierno, al presidente, que formaría su equipo de gobierno, que es el Ejecutivo, y luego, pues, entre las dos cámaras más el gobierno eligen el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial con Congreso, Senado y Gobierno eligen el Tribunal Constitucional. Es decir, el Poder Ejecutivo está superditado al Legislativo y a su vez el Poder Judicial está sometido también a los otros dos, es decir, no hay una separación plena de poderes. Aún así, España, comparada con los países del entorno, tiene un modelo bastante sólido. Tiene muchísimas carencias, a mi parecer, pero es que hay países mucho peores. Entonces, luego también tenemos la ley electoral de Ont, que quiere decir que el reparto de votos y escaños no es el mismo en todo el territorio. La circunscripción electoral es la provincia. Dependiendo de donde tú vivas, tu voto no vale igual. A cada provincia le vienen asignados un número de diputados a los que luego se le va agregando por X cantidad de población otro diputado más. En total elegimos a 350 diputados al Congreso, que serán los que luego pues elijan al gobierno. Es decir, que con el mismo número de votos un partido puede obtener un resultado u otro, dependiendo de si lo tiene concentrado, lo tiene diseminado por todo el territorio nacional, etcétera. Así vemos como en su día Izquierda Unida pues prácticamente se fue al grupo mixto con 1,5 millones de votos, mientras que en cambio Ciudadanos obtuvo 40 diputados. Así que es muy difícil vaticinar, aun con las encuestas en la mano, aun haciéndonos una idea más o menos de cuánto va a votar la gente a cada partido, es muy difícil adivinar, vaticinar cómo va a estar distribuido el Congreso. Sea como fuere, en el supuesto de que PP, Ciudadanos y Vox tengan mayoría para gobernar o el PSOE tenga un buen resultado, como dicen las encuestas, que yo no me lo creo, la llave del gobierno la va a tener sí o sí Ciudadanos. Ciudadanos ha dicho que no va a apoyar a Pedro Sánchez, pero esto es mentira, porque Ciudadanos dice unas cosas en campaña y luego hace lo contrario. Ya vimos como la primera vez que se presentó a todo el territorio nacional quiso investir a Pedro Sánchez a presidente del gobierno con un programa que no tenía nada que ver, unas medidas que no tenían nada que ver con su programa electoral. Es difícil que Ciudadanos y Vox formen gobierno juntos porque Ciudadanos es un partido europeísta y globalista y los demás partidos equivalentes a nivel europeo están en guerra con la extrema derecha. Obviamente Vox no es extrema derecha, es un partido conservador, en lo económico más o menos liberal, es un partido jacobino, centralista, pero no es extrema derecha. Lo que pasa que como los medios de comunicación venden el discurso de que sí es extrema derecha, para Ciudadanos es muy impopular pactar con Vox. Si bien es cierto que Ciudadanos en el 2016 decía, por ejemplo, que había que eliminar la ley integral de violencia de género, y era llamado machista a Vox por querer derogar esa misma ley que hace 3 años ellos querían derogar. En caso de que Sánchez, Podemos y los independentistas obtuviesen suficiente como para gobernar, podríamos ver que el gobierno actual, el débil gobierno actual, se prolongaría por otros 4 años. Este es el peor resultado posible, porque un gobierno que necesita el apoyo de tan heterogéneo grupo es muy difícil que pueda aplicar ningún tipo de medida y lo que va a pasar es que Sánchez va a estar secuestrado por sus socios de gobierno. Es decir, podemosle obligar a escorar su modelo económico y social que va de la mano muy hacia la izquierda, lo cual sería devastador para la economía española, y los independentistas catalanes, y los vascos también se sumarían a este carro, pedirían concesiones a cambio del apoyo. También podría darse el caso de que hubiese un gobierno de centro-izquierda, entre PSOE y Ciudadanos. No lo creo, porque para ello deberían sumar 3/5 y entre los dos
con un modelo tan fracturado, porque ahora mismo han irrumpido tantos partidos, es muy difícil. Vemos que España viene del bipartidismo, de cómo el Partido Popular y el Partido Socialista acaparaban todos los votos. Ahora ya no estamos en eso, ahora mismo tenemos 5 partidos importantes. Y digo 5 porque estoy seguro de que Vox va a tener como mínimo, 30 diputados. Y creo que van a ser bastantes más, ojo, ¿eh? Yo creo que Vox va a dar la sorpresa. ¿Por qué? Porque yo creo que Vox va a hacer un efecto Trump. El efecto Trump consiste en cuando los medios de comunicación hegemónicos defienden una serie de cosas que no son correspondientes a la realidad y se centran en problemas que no son los problemas del hombre de a pie, por ejemplo, el feminismo, el multiculturalismo, integrar a las minorías, no contaminar, cuando el problema del hombre de pie es llegar a fin de mes, que no perder su trabajo, ganar más, etcétera. Entonces, cuando los medios de comunicación y los partidos políticos tradicionales, los líderes tradicionales, están diciendo una cosa y el pueblo está diciendo otra y de repente irrumpe un partido y los medios de comunicación van contra él y ese partido es el único que está defendiendo lo que defiende el hombre de a pie, ese partido por las redes sociales como Twitter, etcétera, empieza a crecer una barbaridad, empieza a hacer campaña por ahí, la propia gente es la que se encarga de difundir esas ideas y decir que les van a votar y luego da la sorpresa. Ha pasado con Bolsonaro y puede pasar, pasó también con Trump y puede pasar con Vox. Yo creo que va a pasar. Lo que pasa que, como digo, aquí no tenemos un modelo a dos vueltas, ¿no? Que son dos partidos enfrentados o que salen una serie de candidatos y los dos más votados se vuelven a presentar en segunda vuelta. No, aquí lo que salga en las urnas es lo que va a ir al Congreso y entre esos se las tienen que ingeniar. Con lo cual es bastante complicado que se consiga que haya un frente de derechas o que Vox sea primera fuerza. Eso es muy difícil. También decir que el auge de Vox puede perjudicar o puede favorecer. Puede favorecer si consigue sacar suficientes votos y no pierden demasiados votos de Ciudadanos y PP y Ciudadanos decide, que no creo, sentarse a formar gobierno con Vox. En ese caso sí que sería útil. En caso de que Vox le quite votos al PP y fracturen el mapa político, lo que va a pasar es que por el modelo de circunscripción que tenemos, haya más escaños de izquierda que de derecha, aunque haya más votos de derecha que de izquierda, en cuyo caso Vox lo único que haría es debilitar al Partido Popular y favorecer que el PSOE pueda conformar un gobierno. Eso no nos interesa. También van a tener mucha importancia los partidos independentistas. En casi todas las encuestas que yo he podido ver, incluso en las que son independientes, que no tienen nada que ver con el gobierno, he visto que Esquerra ha subido hasta 12 escaños. Es mucho, nunca ha tenido tanto. Entonces sí que podría ser que en el caso de que PSOE y Podemos necesitaran echar mano de los independentistas, que puedan literalmente cogerles de los huevos y pedir, por ejemplo, que interfieran más todavía en el Poder Judicial y que liberen a los políticos presos por el intento de golpe de Estado del 1 de octubre de hace 2 años. Entonces, también tenemos otra opción, que es la menos probable, que podría ser, pero puede ser el caso porque ya tenemos un precedente histórico hace no mucho, que sería que Ciudadanos se negara a pactar con PP y Vox, pero se negara también a pactar con el PSOE, o no tuviese suficientes votos con el PSOE, en cuyo caso nos iríamos a segundas elecciones. ¿Qué pasaría si nos fuésemos a segundas elecciones? Pues que la gente tiraría de voto útil. Si en las primeras elecciones se ha visto que Podemos se ha mantenido fuerte y PSOE no ha crecido mucho, el que ha votado a Podemos volverá a votar a Podemos. En caso de que Podemos haya bajado bastante y PSOE haya subido, el que solía votar a Podemos votará al PSOE porque es el voto útil y no quiere que entre la derechorra, que dicen ellos. Lo mismo pasa con la derecha. Si la gente vota bastante a Vox y eso hace que el PP baje, podría darse el caso de que todavía más gente votara a Vox y Vox llegará a sorpasar a varios partidos que ahora mismo tienen más fuerza. En caso de que Vox tenga poca representación, menos de 20, la gente tiraría de voto útil y se taparía la nariz para votar al Partido Popular, a pesar de que hay mucha gente que no quiere votar al Partido Popular porque Rajoy tuvo mayoría absoluta para cambiar muchas cosas y no lo hizo, porque prometió bajar los impuestos y lo subió, porque movió el partido hacia la socialdemocracia, porque ha tragado con todo el mantra progresista, que sí, feminismo, etcétera, y porque lo consideran muy corrupto, un partido que está muy dañado por la corrupción. Y Ciudadanos, para crecer, lo único que tiene que hacer es marcar una estrategia un poco firme. No ser tan veleta y decir, vale, queremos ocupar este nicho que es
algo a caballo entre el ordoliberalismo y la socialdemocracia, que ya lo he dicho más veces, nos mantenemos aquí. Pero si sigue dando bandazos de ahora cojo la bandera del orgullo gay, ahora voy contra los lobbies de poder, ahora defiendo la ley de violencia integral de género, ahora la quiero quitar, y sigue con esos bandazos, la gente no se va a fiar de ellos y Ciudadanos lo va a tener muy complicado para seguir subiendo. De todas formas, hay tres cosas que pueden marcar que salga más fuerte Vox o no. Y es que los debates se centren en torno a inmigración, en torno a Cataluña y en torno a feminismo. Las elecciones son poco después del 8 de marzo, la huelga feminista. Si las feministas siguen con la brecha salarial y reventando cosas y portándose mal y viviendo en ese mundo fanático que no se corresponde con la realidad, Vox crece. Si por el contrario hay otra manada de violadores, aumentan los feminicidios o lo que sea y saben sacarle rédito, pueden falazmente vincular la extrema derecha, que no es extrema derecha, ya lo he dicho, con los feminicidios y el machismo y exigir que hace falta más feminismo y que la izquierda saque rédito político de esto. Entonces, lo que vaya a pasar en los últimos meses es muy importante para decantar hacia un lado o hacia otro el futuro del país. Pues nada, señoros, muchas gracias por ver este vídeo. Viva el capital, que el patriarcado os acompañe. Dios os bendiga, no olviden dar like, suscribirse y darle a la campanilla para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima.